es pregunta inevitable, es, ¿esto se veía venir? Sí que se viene hablando, cuando menos desde hace una década e incluso más, de que es un riesgo potencial de que puede surgir un patógeno así, de que podemos tener una situación incontrolada y de rápida diseminación, tal como ha sido esta del COVID-19. Y por supuesto que había que estar muy preparados para esto, pero dentro del límite de lo que podemos saber con antelación de lo que puede ser una afectación de la naturaleza de la que ha sido esta del virus de coronavirus y de la enfermedad del COVID. Es que los sabios, como tú lo veníais diciendo, hay otras muchas personas que cuando vemos visionarios maravillosos, que cuando vemos que lo advertían, no queda otra conclusión que pensar que la humanidad hemos fallado de alguna manera, ¿no? Hemos fallado, nos ha pasado un poco esto de decir, bueno, y lo han dicho múltiples voces, la ex primer ministro de Noruega y ex directora de la OMS, Gro Harlem Brundtland, en una reciente comisión para las Naciones Unidas, hace no mucho tiempo, lo alertó y lo dijo. Bill Gates lo alertó y lo dijo. Es decir, podríamos citar muchos casos, y sonaba a ciencia ficción. Parecía que era Una como distopía. una distopía, un tono apocalíptico, una cosa que era exagerada. Yo creo que lo que nos ha pasado, para ponerlo de una manera muy simple, es que algunos hemos dicho, hemos gritado que viene el lobo y nadie escuchaba, nadie creía, no, el lobo no está ahí, el lobo no existía, el lobo llegó. Cuando vemos que va tan por delante, la pregunta también inmediata es ¿qué hacemos, no? Estar preparados para el próximo brote que nos venga, que seguramente nos va a venir porque este coronavirus no se va a acabar de la noche a la mañana. Y nos puede volver en el otoño, nos puede volver en el invierno. Bueno, tenemos que tener una gran preparación de los dispositivos sanitarios y sociales para poder contender con una epidemia de transmisión interpersonal como esta. Y tenemos que tener a punto las infraestructuras sanitarias y las reservas estratégicas. El problema de los tests es que no existían estos tests antes de enero. Estos son tests que se han desarrollado a partir de que identificamos el virus, a partir de que tuvimos el genoma. Se han hecho fundamentalmente en China. Hay algunos desarrollos adicionales. Entonces, no es que fuese un bien que podíamos tener almacenado. No es como fue en su momento el Tamiflu que se utilizaba para tratar el cuadro viral del SARS y en donde de lo que se hablaba era de tener reservas adecuadas y compras adecuadas. No, aquí no existía esto. Entonces, hemos tenido que lidiar con el desarrollo poco a poco y no siempre bien validado y estandarizado de los tests, tanto de los serológicos rápidos como de las llamadas PCRs que detectan el virus a través de un frotis en la garganta. Entonces, yo he hablado mucho y empieza a hacerse en algunos sitios y yo veo con mucho agrado que dos o tres comunidades autónomas han ido a ese grado de pruebas. Puedo citar que las dos que hacen más pruebas por 100.000 habitantes en estos momentos en España son Asturias y La Rioja. Están por el orden de los... Este es el método de Corea que ha sacado a Corea adelante, ¿no? El método de Corea, exactamente. Entonces, ir a el personal sanitario, el personal sociosanitario, las personas que trabajan en las cadenas alimentarias y los supermercados, las personas que trabajan y que residen en las residencias geriátricas. Ahí tenemos un gran talón de Aquiles. Es un problema, lo está haciendo en el Reino Unido y lo está haciendo en todas partes. Y yo creo que eso es un tema que tenemos que revisar en profundidad después, para replantearnos cómo manejamos esas cosas. Pero fundamentalmente es hacer test en estos colectivos o en estos grupos para tratar de aislar a quienes sean positivos asintomáticos y reducir la transmisión. Aquello tendría que haber sido ese método, ¿no? Seguir Eso que tú dices es muy de cada atinado. persona. De alguna manera hay que pensar en que la epidemiología a fondo y agresiva es como una labor detectivesca en lo sanitario. Y así lo han definido incluso algunos autores. Un epidemiólogo es una especie de Sherlock Holmes sanitario, porque tiene que ir no solo al caso y a su diagnóstico, sino a buscar de dónde vino, con quién estuvo, qué hizo, cómo se pueden dar estos vínculos. Y es un clásico de la epidemiología el hacer el rastreo detallado de los contactos. Entonces, los estudios que hasta ahora tenemos, los iniciales, en Alemania uno, en Islandia otro, hablan de alrededor de un 15% de la población, que no es poca cosa.
Entonces, yo calculo que cuando se haga esta encuesta de cero prevalencia en España en el curso de las próximas semanas, que lo tendremos por comunidades autónomas, por grupos de edad, vamos a tener una cifra que puede ir entre el 10 y el 20%. A lo mejor en alguna comunidad autónoma un poco menos, donde hubo menos transmisión, y en las zonas más calientes, pues rondando en el 20%. Ahora, ¿qué significa eso? Pues significa, y yo quisiera ponerlo en términos muy simples, que el 80 a 90% de la población aún es virgen al coronavirus, aún está desprotegida. Tendría que ser o protegida con una vacuna o con medidas muy rigurosas para un próximo rebrote que nos permitan identificar muy rápidamente casos, aislarlos, identificar contactos y apagar fuegos. Tenemos que estar con un extinguidor permanente. Y yo le pregunto al experto en lo personal, ¿eres optimista? ¿Cómo ves el año? ¿Cómo nos ves en Navidad? Yo te diría, soy relativamente optimista. ¿A qué me refiero? A que hemos visto que sí se puede salir de esto, a que hemos visto que sí hay luz al final del túnel, porque sí hemos visto que esta epidemia, en un plazo que va de 6 a 8 semanas hasta unos 3 meses, en esos países de Asia, se ha podido contener. Hay que tener mucho cuidado después con importación de casos, con rebrote y casos aislados. Eso es en lo que están en China, están en Corea. Ahora, yo sí creo que si seguimos extremando a rajatabla el confinamiento y seguimos haciendo una vigilancia epidemiológica reforzada, podemos tener esperanza de un restablecimiento de cierta normalidad. La cultura del abrazo se acabó. Yo pienso que tenemos que aguantarnos mucho el abrazo y el beso y el apapacho y el achuchón y todo eso que podemos llamar la cultura de la proximidad física para expresar afecto. Entonces tú y yo, que somos amigos, vamos a ponernos una fecha en que nos podamos ver y encontrar. Yo creo que hay esperanza. Yo quisiera tener la esperanza y yo creo que esa fecha la podemos tener a fines de junio, principios de julio, si todo va bien, si no hay rebrotes. Si tenemos rebrote, nos vamos a tener que aguantar el abrazo y expresar con saludos así o con los codos. Pero pienso que sí. Ahora, eso no quiere decir que volvamos a las prácticas, sobre todo de las grandes congregaciones y grupos. Bueno, pues entonces con eso me quedo, con que todo va bien, nos vemos en junio y de momento nos saludamos así. Exacto, como así con los codos, como queráis. O bueno, pues namaste así. También, ¿verdad? Pues sí, así. Exactamente. Hasta pronto. Muchísimas gracias por conversar con nosotros. Gracias.